Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a otra nueva clase de este taller virtual, Los clásicos de la literatura argentina. Hoy seguimos con Borges. Habíamos empezado ya la clase pasada, lo que fue nuestra sexta clase, con la obra de Jorge Luis Borges. Y como yo les comenté, la vamos a separar en dos tipos de obra o dos encuadramientos distintos. Por un lado, vimos la clase anterior Borges y la tradición, ¿sí? Cómo Borges se instala en esta línea como un heredero de la tradición nacional. Leímos algunos de los primeros poemas que escribe Borges, cómo define la fundación de Buenos Aires en su propia manzana, ¿no? Directamente, como una apropiación cultural de la historia nacional. Y luego analizamos esos cuentos donde toma por ejemplo, los dos en que toma elementos del Martín Fierro, el principal poema nacional que ya leímos en una clase anterior, y lo relabora, lo continúa, lo sigue, ¿no? En uno de los cuentos, en el fin, nos cuenta la supuesta muerte de Martín Fierro, y en el otro nos traza una biografía de Cruz, ¿no? Del otro personaje importante de la épica de Martín Fierro. Así que bueno, sumamos a eso el cuento El Sur también, historia del guerrero y la cautiva, ¿no? Todos tienen que ver con esta parte de la historia nacional, de la tradición, ¿sí? Que Borges se encarga de retomar y de continuar. Pero existe otro costado, que es el que vamos a ver hoy en nuestra, a ver si esto, ahí está, en nuestra clase número 7, que es yo la titulé de esta forma, ¿no? La biblioteca infinita y la recreación del fantástico, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es cómo Borges elabora desde acá, desde las orillas, desde Buenos Aires, un género prácticamente inédito, prácticamente nuevo, novedoso, que guarda ciertas relaciones con el género fantástico decimonónico, el que conocemos, ¿no? Estos relatos donde siempre queda un elemento ambiguo, un elemento sorpresivo al final, ¿no? Que llama la atención. Pero Borges acá no hace exactamente eso, no es el género fantástico tradicional, sino que es una cosa nueva, es una cosa muy, muy novedosa, este nuevo género de cuentos que son casi como un acertijo, como un rompecabezas, con componentes filosóficos, metafísicos, y que se ha venido a llamar ficciones especulativas, ¿no? Generalmente. Ahora lo vamos a ir viendo, pero bueno, nos vamos a enfocar en este costado de Borges, del fantástico, que está relacionado con el tema de la biblioteca, ¿no? Con la erudición borgiana, ya no el costado de la historia nacional y de la epopeya y del combate sobre todo, sino el costado erudito, el de la biblioteca, ¿sí? Y por eso elegimos para leer el cuento La Biblioteca de Babel, de ficciones, que es un cuento excelente, espero que les haya gustado, es un poco dificultoso también de leer, tiene muchas proposiciones bastante interesantes, pero también complejas, ¿no? El tema del infinito, el tema de la cantidad de volúmenes y los distintos tipos de bibliotecarios que van apareciendo ahí. Bueno, ahora lo vamos a ver. Y después también tenían que leer el informe de Brody, que es una reconstrucción o recreación tomando como antecedente a las aventuras de Gulliver, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bien, comenzamos entonces esta clase. Vamos a seguir con el recorrido de la vida y obra de Borges. Habíamos abordado en la clase anterior una primera parte, digamos, de la vida y obra de Borges. Ahora lo continuamos. Como dice ahí, bueno, ahí lo tenemos, miren qué linda esa foto, ¿no? Que es tomada por Sara Facio, una fotógrafa muy importante. Y fíjense qué lindo, ¿no? Porque está como Borges chiquito, escondido detrás de esa biblioteca, esos anaqueles y esos volúmenes, ¿no? Es como un poco la imagen que suele tenerse de este Borges erudito, bibliotecario, ¿no? Como dice ahí, ¿no? El accidente con la ventana y la escritura de cuentos fantásticos. ¿Qué ocurre? Borges, siendo todavía muy joven, tiene un accidente, que él lo cuenta esto, y que aparece en el cuento El Sur, que vimos, aparece ficcionalizado en El Sur, que vimos en la clase pasada. Tiene un accidente con un marco de una ventana, se golpea la cabeza muy cerca de un ojo y queda lo tienen que internar y queda en un estado de fiebre muy avanzado y bueno, está realmente
fue muy peligroso el golpe que tuvo, y entonces en ese momento él siempre cuenta que pensó que no iba a poder seguir escribiendo, ¿no? Entonces, ante esa perspectiva de no poder escribir nunca más, dijo, lo que yo tengo que hacer es escribir algo absolutamente distinto, algo novedoso, y según su propia historia o esta anécdota de origen, ¿no? Ahí es cuando empiezan a aparecer estos cuentos de la década del 40 de Borges, que son sin duda los mejores que se han publicado, los mejores que él ha publicado, ¿no? Algunos son los mejores cuentos de la literatura argentina, incluso han sido inspiradores en la literatura universal, ¿sí? O sea, en la literatura mundial, así que son producciones verdaderamente renovadoras de la literatura, ¿sí? Tenemos después, a principios de la década del 40, esta recopilación que hace Borges con Bioy y con Silvino Campo de cuentos fantásticos, justamente ahí ya se manifiesta un interés por este género, pero acá hablamos más del género fantástico tradicional, ¿sí? Estos cuentos con golpes de efecto, o con un final ambiguo que se puede interpretar de varias formas, que no se sabe exactamente qué es lo que pasó, y surge esta antología de la literatura fantástica, un libro que yo les recomiendo especialmente, porque tiene autores de todo el mundo, incluso orientales, que han escrito cuentos fantásticos, ¿sí? Y ahora sí aparecen después, en el 44, los cuentos de Borges, ¿sí? Primero ficciones, como les decía, en el año 44, que bueno, es un libro que cambia directamente el género. Ya los textos que aparecen en ficciones habían sido publicados parcial o totalmente por Borges en la revista Sur. Ahora lo vamos a ver eso un poquito más adelante. Tenemos después, hacia el año 42, esta cosa que es un poco rara, ¿no? Un policial criollo en colaboración con Bioy Casares, ustedes lo conocerán. Es un libro que escribieron juntos, se llama Seis problemas para don Isidro Parodi. Firmaban los dos juntos con un seudónimo que es H. Bustos Domecq, y son todos cuentos policiales tradicionales. Solamente que el componente interesante vendría a ser que el detective que resuelve los casos está encerrado, está preso él, el propio detective, y se la pasa tomando mate, ¿no? O sea, como para darle un tinte criollo, digamos, a este detective al que vienen a consultarle otras personas, investigadores, policías, para que los ayude a resolver los casos. ¿Sí? Es muy interesante el libro. Bien, después viene este otro libro que junto con ficciones conforman lo mejor que ha escrito Borges y es prácticamente la cumbre, como dice ahí, del género fantástico, ¿sí? El libro El Aleph, de 1949, ¿sí? O sea, 5 años después de ficciones. También esos cuentos habían sido publicados parcialmente en la revista Sur, ¿sí? Algunos de ellos. Bien, y después tenemos este episodio que aparece ahí. Claro, que yo traté de mencionarlo la clase pasada y no cuando hablaba de Borges en relación al peronismo y no me acordaba de este título. Ahí está, Borges es designado como a modo de insulto o a modo de burla también como inspector de mercados de aves de corral. Este es el título que le dan durante el peronismo cuando él era director de la Biblioteca Nacional, un poco para que renuncie, ¿no? O termine con ese cargo. Y bueno, de ahí nace algo, nace en realidad fuertemente, pero es algo que ya venía desde antes, esta oposición fuerte y este odio fuerte de Borges por el peronismo y por la figura de Perón, ¿no? Y todo eso, ¿sí? Bien, seguimos entonces con el recorrido por la vida. Empieza, después de la publicación de ficciones y de la Aleph, empieza Borges a ganar un reconocimiento internacional unánime, ¿sí? Como yo les decía, la clase pasada, los libros de Borges empiezan a recorrer el mundo, se empiezan a traducir, se publican en Estados Unidos como ficciones o como laberintos, ¿no? Y gana reconocimiento internacional. Hacia 1950 es presidente de la SAE, ¿sí? De la Sociedad Argentina de Escritores. Luego, bueno, publica en el 52 los ensayos de otras Inquisiciones. Recordemos que ya había publicado Inquisiciones primero. Hacia 1955, nombrado director de la Biblioteca Nacional. Fíjense el año, ¿no? Tenemos el año de la caída del golpe de Estado, ¿no? La caída del peronismo directamente. Ahí cambia ya la figura de Borges. Empieza a tener estos problemas con la ceguera, ¿no?
se intensifica su problema visual, cada vez la ceguera avanza un poco más. Esto aparece, fíjense, por ejemplo, en el poema de los dones, este poema clásico, reconocido, ¿no? El que habla sobre su propia ceguera, que le dio Dios, le dio a la vez los libros y la noche, ¿no? El hecho de no poder ver. Y esto es de 1959 ya, o sea, tenemos en cuenta que para el 59 Borges ya estaba prácticamente ciego, ciego, lo cual impactó negativamente en su escritura, mucho, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Bueno, aparecen después otro tipo de libros, relatos, misceláneas, por ejemplo, El Hacedor, que es un libro muy interesante de 1960, que Borges le dedica a Leopoldo Lugones, y ahí aparecen textos de todo tipo. Yo ya les mencioné la clase anterior, que Borges cuando escribe cuentos los hace parecidos a ensayos, y cuando escribe ensayos se les salen parecidos a cuentos, ¿no? Acá se da esa fusión de textos misceláneos que incluyen poemas breves, artículos, cuentos, lo que podemos llamar cuentos breves, ensayos, etcétera, ¿sí? Bien, comparte hacia 1961 con Beckett el Premio Internacional de Literatura Formentor, un reconocimiento importantísimo. Ustedes saben que Borges siempre estuvo un poco flotando en el aire el tema de Borges y el Nobel, ¿no? ¿Por qué a Borges no le dieron el premio Nobel? Bueno, obtuvo otros premios muy, muy importantes en el ámbito de la cultura y de la literatura. El Nobel, bueno, hay teorías, hay especulaciones, se considera que por su perspectiva política pudo no haber recibido el Nobel, pero bueno, hay especulaciones, más allá de eso, digamos, los premios que recibió fueron muy importantes en vida y sin duda el impacto que tuvo su obra en la literatura, tanto en vida, en sus últimos años, como después de la muerte de Borges, es importantísimo, es altísimo el impacto y la importancia que tuvo su obra, ¿sí? Bien, aparecen allí entonces narraciones de cuchilleros, orilleros y salvajes también en el informe de Brody, 1970, ya Borges completamente ciego, y finalmente la colección de relatos El libro de arena de 1975. Si antes mencionábamos ficciones y el Aleph como la cumbre de la literatura borgiana, acá ya estamos ante un Borges que ha perdido esa capacidad, principalmente porque perdió la capacidad de leer, ¿no? Los que han estudiado la obra de Borges y la escritura de Borges han relacionado mucho al Borges escritor con el Borges lector. Normalmente se suele decir esto, ¿no? Borges fue un excelente escritor, pero además un excelente lector, un gran lector. Entonces, eran dos actividades que casi venían juntas, como dos caras de la misma moneda, la escritura y la lectura para Borges. Cuando pierde la capacidad de leer y también la de escribir, porque tiene que pasar a dictar sus textos, que normalmente se los dictaba su madre, que también le leía, bueno, disminuye, por supuesto, lógicamente, su calidad de escritura y sus invenciones, sus ficciones. Sin embargo, los relatos del informe de Brody y del libro Arena son interesantes, son buenos, realmente vale la pena leerlos, pero no tienen comparación con el Borges de la década del 40, ¿sí? Bien, pasamos ahora entonces, yo les quiero hablar, antes de entrar y de adentrarnos por completo en Borges, de algunos antecedentes rioplatenses del género fantástico, ¿sí? Acá tenemos al primero de ellos. Este es un caso increíble. Yo este año lo vi en el taller, lo leímos en el taller de los raros de la literatura argentina, que se quedó de forma presencial, pero ya el año pasado lo había dado como antecedente de género fantástico en este taller, en los clásicos, ¿no? Es un caso increíble el de Eduardo Holmberg, es un nombre bastante olvidado, por eso obviamente ingresa en la categoría de raro, ¿no? Pero fíjense, es el primer escritor de la Argentina que abarca y escribe género fantástico, ciencia ficción y policial. Nadie antes de él lo había hecho, porque pensemos que Holmberg escribe más o menos sus obras más grandes en la época en que José Hernández está publicando El Martín Fierro, o que Mansilla está publicando La expulsión de los indios ranqueles, y Holberg está publicando policiales, fantásticos y ciencia ficción. El principal libro que escribió, uno de los más recordados, que apareció primero
en forma de folletín, ahora lo vamos a ver en el periódico El Nacional, es este que ustedes están viendo ahí en pantalla, Viaje maravilloso del señor Nick Nack. En este título aparece así, ¿no? Esta es la primera edición, fíjense, 1870. Eh, Perdón, en 1875, 76, en realidad 76, 75, pero el título completo con el que se edita hoy en día es Viaje maravilloso del señor Nignac al planeta Marte, ¿sí? Eso, y después como subtítulo, Fantasía espiritista, que así es como salía publicado en el diario. Y esto es un caso insólito, o sea, Holmberg, para que lo vean, escribe la primera novela del mundo, cuya acción transcurre en Marte, ¿sí? En el planeta rojo. O sea, se anticipa absolutamente a Wells, por ejemplo, el escritor de La Guerra de los Mundos. El único antecedente que existe más o menos en ese género es Julio Verne. Hay algún otro antecedente, no de Marte, sí de la Luna, pero bueno, eso ya escapa un poco el propósito de esta clase, que vamos a hacer un repaso muy, muy rápido, pero digo, viene Verne, que tiene viajes a la Luna, ¿no? Pero acá aparece Holmberg en la Argentina, en 1876, escribiendo un viaje a Marte, que no es un viaje físico, ¿no? Todavía no había el avance tecnológico como para pensar en un viaje con naves, ¿no? Incluso en los textos de Verne aparecen cohetes lanzados como si fuera a través de un cañón, digamos, como un cañón de circo, ¿no? Cosas así, o un cañón de guerra. Pero entonces, en el caso de Holmberg no hay un viaje físico, sino que es un viaje espiritual, podríamos decirlo, ¿no? Es como un viaje astral al planeta Marte. Es una novela muy interesante, se las recomiendo muchísimo. Acá yo les traje para que vean la publicación en el diario El Nacional, el folletín. Ahí tenemos la página completa del Nacional, del ejemplar del 11 de enero de 1876. Lo que aparece abajo, les voy a mostrar con el mouse, esta zona, el recuadro inferior, es lo que se llama Zócalo, donde se publica el folletín, ya lo hemos visto en clases anteriores, y ahí es donde se publica, fíjense, les hago un zoom, como ven ahí, folletín del lunes, Viaje maravilloso del señor Nignac al planeta Marte. Sí, el texto de Holmberg, que salió primero en el diario, luego se recopiló en el libro, y nos cuenta esta historia de un viaje al planeta a Marte, que ni siquiera usaba el término marciano en esa época Holmberg, sino marcialita, tan vanguardista y tan iniciador del género es, ¿sí? Ah, bueno, acá tenemos entonces otro zoom para que lo vean bien, ¿sí? Lo mismo que leímos recién. Fíjense abajo el subtítulo que dice Fantasía espiritista publicada por Eduardo Holmberg, ¿no? Bueno, este es un capítulo. Ahí tienen lo que yo les mencionaba recién, que dice En casa de un marcialita, ¿sí? En vez de un marciano, todavía no estaba introducido el término, no existía el término marciano, ¿no? Entonces Holmberg usa marcialita. Bien, este es como un anuncio que sale del texto de Holmberg en el mismo diario, en una sección que se titula Correo del Día, y fíjense que dice, a propósito de este trabajo de Holmberg, la reforma de Asunción trae lo siguiente. Entonces, es como una especie de publicidad, ¿no? Del propio folletín, y dice, está llamando la atención en Buenos Aires una importantísima obra que con el título que encabeza estas líneas se publica en las columnas del Nacional. Es una novela científica del género a que pertenecen las brillantes producciones del célebre Julio Verne, ya lo establece en la línea, en la tendencia de Julio Verne, que tan merecida celebridad han tenido en el mundo del pensamiento. Holmberg, en alas de su vasta imaginación, emprende un viaje al planeta más cercano al nuestro, transponiendo los horizontes que limitan la Tierra de Marte. Por lo atrevido de la concepción y la habilidad que despliega en esta obra, completamente nueva en su género en el Río de la Plata, creemos que ella está destinada a producir una gran innovación en las tendencias literarias del pueblo argentino, ¿sí? Todo ello es cierto, digamos. Si bien hoy en día Holmberg es considerado un raro porque no se sigue leyendo y se perdió un poco su obra, porque no quedó como clásico, ¿no? Los clásicos son obviamente Sarmiento, Mansilla, bueno, Hernández, obviamente, los que fueron canonizados después. Holmberg quedó a un costado un poco marginado, pero es realmente innovador que él escribiera sobre el planeta Marte en el mismo momento que Mansilla está escribiendo sobre los ranqueles
y que Hernández está escribiendo sobre los gauchos, ¿sí? Es una concepción totalmente rupturista. Bien, tenemos además a Holberg no solo escribiendo este policial, sino, por un lado, ciencia ficción que recuerda a el género moderno de los robots. Fíjense, la primera novela, la que está de este lado, Horacio Calibán o Los Autómatas, ¿sí? Esto es de, ya les digo, 1879, ¿sí? 1879, fin del siglo XIX, y tenemos una novela de robots que va a haber que esperar para que incluso aparezca el término robot, acá usa la palabra autómata, va a haber que esperar hasta prácticamente Isaac Asimov, ¿no? Que es este escritor norteamericano que popularizó las ficciones de los robots, pero en la década del 20, 1920. Holberg ya lo estaba escribiendo desde Argentina en 1879, ¿sí? Y por otro lado, el policial, que aparece allí, La Bolsa de Huesos, de 1896, ¿sí? Que esto lo podemos considerar el primer relato argentino netamente policial, ¿sí? O sea, antes se habían escrito cosas que podemos tomar como un proto policial, pero esta novela de Holberg tiene los elementos para considerarlo directamente un relato policial y es el primero escrito en la Argentina. ¿Sí? Mantiene, por ejemplo, algunos elementos es que mantiene el suspenso hasta el final, ¿no? Y se revela todo como resultado de una investigación, digamos, ¿no? La novela y la investigación que va haciendo el detective concluyen al mismo tiempo, ¿sí? Eso es importante para considerarlo como parte de este género, ¿sí? Da comienzo con esto bueno, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Esta novela de que publican Borges y Bioy con el seudónimo H. Bustos Domecq, que es el género policial en su versión novela-problema, ¿no? Donde hay un caso, un problema que hay que resolver, ¿sí? Y lo hace normalmente un detective. Bien, avanzo un poco. Otro antecedente que tenemos como escritor del género policial, perdón, del género fantástico, o de las ficciones científicas, es Leopoldo Lugones, ¿sí? Principalmente a través de este libro, Las Fuerzas Extrañas, que como ustedes conocen, incluye desde 1906, La Fuerza Extraña, la primera edición, incluye algunos relatos que podemos colocar en este género fantástico, ciencia ficción, ficción científica o ficción especulativa, como va a ser lo que hace Borges después. Por ejemplo, La Fuerza Omega, ¿no? Que habla sobre el poder y la potencia del sonido. La metamúsica es otro de los cuentos que nos cuenta sobre la visualización del sonido, todo en un contexto de laboratorios, de científicos, ¿no? Que están buscando, por eso el título también, ¿no? El tema de las fuerzas extrañas, especular con fuerzas de la naturaleza que se están empezando a descubrir científicamente en esos años y los escritores ya trasladan directamente a la ficción, ¿sí? Hay otro más que se llama el Psychon o el Psicon, podríamos decir, el Psychon con PSY, que es sobre la materialización de los pensamientos, ¿sí? Cómo transformar y visualizar los pensamientos, que casi podría pensarse como un antecedente de la televisión, por ejemplo, ¿no? O sea, materializar imágenes, construir imágenes a través de pensamientos, ¿sí? Bien, esto por el lado de estos dos antecedentes en cuanto al género fantástico en el Río de la Plata, y ahora me interesa que hablemos de otro antecedente de Borges, de un personaje, un escritor, sin el cual no se puede pensar a Borges, ¿sí? Yo ahora todavía no les voy a revelar quién es este personaje, creo que igual lo dije la clase pasada, me parece que la clase pasada ya lo anticipé esto, pero les voy a comentar, para hacerlo más interesante, una anécdota, ¿no? Que tiene que ver con este caso. Eh, se publicó en estos últimos años, se vino publicando esta colección que es la historia crítica de la literatura argentina dirigida por Noé Gitry, ¿sí? Cada uno de los tomos de esta historia crítica incluye un montón de artículos sobre distintos autores y distintos textos. Entonces, los volúmenes que recopilan esos artículos están organizados por épocas, generalmente. Entonces tenemos la época, por ejemplo, como dice ahí, del el brote de los géneros, una época donde se da la crisis de las formas, ¿sí?
otra época de la lucha de los lenguajes, que incluye, por ejemplo, el género gauchesco, ¿sí? Entonces se estudia la literatura gauchesca y otras literaturas. Entonces, a lo que voy es que estos volúmenes, estos tomos, tienen un corte temporal, ¿sí? Establecen como un corte temporal para trazar esta historia de la literatura. Sin embargo, hay dos tomos de la historia que están dedicados, cada uno de ellos, a un único autor, ¿sí? O sea, autores de la literatura argentina que son tan importantes que requieren un volumen entero de esta colección. Uno es del siglo XIX y el otro es del siglo XX, ¿sí? Yo acá les muestro, bueno, iba a ser sorpresa, pero no me funcionó bien el PowerPoint. Les pido disculpas. Bueno, el del siglo XIX es Sarmiento, ¿sí? Y normalmente el volumen 8, ¿no? Que corresponde a ese autor tan importante del siglo XX, al cual hay que dedicarle un volumen entero, uno pensaría, tiene que ser Borges, digamos. En el siglo XIX el escritor más importante probablemente es Sarmiento, y en el siglo XX, definitivamente, el escritor más importante de Argentina es Borges, ¿no? Que cambia toda la literatura. Sin embargo, como un gesto, un guiño un poco insidioso, un guiño un poco socarrón, digamos, los directores de esta colección le asignaron ese volumen, el volumen que uno pensaría que tendría que tener Borges, a Macedonio, ¿sí? A Macedonio Fernández. Bueno, ¿por qué? Hay un gesto provocador ahí, ¿no? Dedicarle el tomo a Macedonio y no a Borges, ¿sí? Eh, la hipótesis que podemos plantear sobre esta decisión es que, en primer lugar, la obra de Borges es superior seguramente a la de Macedonio, pero probablemente no existiría la obra de Borges tal cual fue, o no sería tan buena como llegó a ser, sin ese contacto que hubo entre Macedonio y Borges. Hay una influencia inmensa, enorme, que aparece en la propia obra borgiana, dicho por el propio Borges, una influencia enorme de Macedonio Fernández en su obra y en la de muchos otros, ¿sí? O sea, la influencia de Macedonio se extiende, no solo está en Borges, sino que está en Cortázar, está en Wilcock, está en Piglia, está en escritores internacionales como Italo Calvino también, explícitamente, explícitamente. Así que bueno, todo esto para hablarles de este escritor, de este personaje, Macedonio Fernández, muy particular, porque además un escritor que se encerraba a escribir su obra y no le importaba publicar, algunas cosas aparecían en revistas, algunos tomos también aparecieron publicados, pero tenía este proyecto de escribir una gran obra, encerrado, ¿no? Se da también una circunstancia de encierro, que se encierra a escribir después del fallecimiento de su esposa, ¿sí? Hay un hecho trágico que le cambia la vida y a partir de ahí cambia sus actitudes. Está esta anécdota, ¿no? De que fallece su esposa, Elena de Obieta, y entonces él un poco le impacta muy fuertemente y le da a sus hijos a familiares, distribuye a sus hijos entre algunos tíos y familiares y empieza a vivir en casas de amigos, en hoteles, solo escribiendo su obra, ¿sí? Bueno, eh, ese tipo de cosas lo dejamos para cuando hagamos el taller de los raros y veamos bien, digamos, si lo vuelvo a dar, vemos bien a Macedonio, como lo di ya en este cuatrimestre. Vamos a pasarlo muy por arriba ahora, pero me interesa que tomen este detalle, ¿sí? Que la obra de Borges tiene una influencia importantísima, al revés, perdón, en la obra de Macedonio tuvo una influencia importantísima en la obra de Borges, ¿sí? Hay una gran influencia explícita y muchas de las ficciones e invenciones borgianas en realidad tienen mucho sabor y mucho tinte macedoniano, ¿sí? Este es el primer libro que publica Macedonio, No toda es vigilia, la de los ojos abiertos. Es un libro que como en las otras obras suyas, mezcla géneros, mezcla, por ejemplo, la metafísica, la filosofía con la novela, con la inventiva, es una mezcla de géneros muy rara, muy experimental, y su novela principal, la más importante, la más recordada, también hay algunos cuentos muy interesantes de Macedonio que se pueden leer, que son breves, muy lindos, muy interesantes,
pero su obra principal es esta, Museo de la Novela de la Eterna. Fíjense el subtítulo, ¿no? Primera novela buena, le pone Macedonio, por contraste con la que él calificó como su última novela, la última novela mala, que es Adriana Buenos Aires, ¿sí? Bueno, un poco de juego, una jocosidad que hace él, ¿no? Esta es una novela absolutamente experimental, comienza a escribirla en 1925. Piglia, el crítico Ricardo Piglia, dice que en realidad es en 1906 que comienza a escribirla y se publica póstumamente recién en 1967, o sea que es una obra que fue escribiendo durante toda su vida, Macedonio, ¿sí? Pertenece al género de la antinovela, lo podemos poner como una antinovela, digamos, una novela que no es lineal, es pura divagación, tiene meta reflexiones sobre la propia novela. Es una novela que se dice novela, ¿no? Que no nos quiere hacer creer que es una representación o una copia de sucesos de la vida real, sino que es una novela que todo el tiempo está insistiendo en, usted está leyendo una novela, esto que está leyendo es una novela, los personajes tienen nombres estereotipados que saben que son personajes de novela, digamos, ¿no? Y otra calificación, además de antinovela, es novela prólogo, se la ha llamado, porque tiene al principio una acumulación caótica de prácticamente 100 prólogos, parece que nunca van a terminar. Yo les voy a mostrar ahora, a ver, bueno, acá tengo, estas son las portadas de otras ediciones que se han hecho, ediciones críticas del Museo de la Novela de la Eterna, pero fíjense, acá les traje el índice para que lo puedan, si quieren pausen ahora y mírenlo detalladamente. El índice, aquí en esta parte donde dice Museo de la Novela de la Eterna, es donde comienza efectivamente la novela, pero todos los textos que aparecen en esta página son todos prólogos, escritos por el propio Macedonio, y que funcionan ya como textos de la propia novela, ¿no? En realidad es un juego eso de poner un montón de prólogos para dilatar el comienzo y la novela nunca empieza, y son prólogos que hablan de la propia novela, entonces ya la van construyendo de alguna forma, ¿sí? Son muy interesantes. Aquí les dejo, esta es la segunda parte, toda esta parte son prólogos. Aquí fíjense que hay una interrupción donde dice, estos fueron prólogos y esta será, no, perdonen, con pregunta, ¿no? Dice, estos fueron prólogos y esta será novela. Y aquí recién, fíjense en la página 283, comienza efectivamente la novela, comienzan los capítulos. Yo les voy a hacer una recomendación, si ustedes la quieren leer, se consigue, hay PDFs dando vuelta. Yo les digo, los prólogos son mucho más jugosos y mucho más interesantes que los capítulos de la novela. O sea, es mucho más interesante y llamativo y revolucionario, podríamos decir, o experimental, el tema de estos prólogos que aparecen al principio y después se desdibuja un poco la cosa cuando vamos a la novela efectivamente, ¿no? Son mejores los prólogos, realmente. Y ustedes piensen esto, este tema de una novela llena de prólogos que nunca empieza y que hay que leerlos antes de empezar y todo esto, este ordenamiento hace acordar obviamente a lo que es Rayuela de Cortázar, ¿sí? Esta ordenación caótica y esta forma de lectura tan particular. Y vieron que Cortázar tiene en Rayuela esos capítulos que son opcionales y que son también bastante experimentales. Aparece algún personaje ahí que habla sobre la propia novela. Pero bueno, no podemos abarcar demasiado, yo solamente para que lo tengan en cuenta y tomen la influencia que tienen este tipo de proyectos y este tipo de, sí, artificios experimentales literarios, ¿no? Sobre la obra de Borges, ¿sí? La influencia de Macedonio fue altísima, fue enorme, y yo les recomiendo que pausen y se pongan a leer esto, porque hay algunos nombres o títulos de los prólogos que son realmente graciosos, ¿no? A veces, por ejemplo, guía a los prólogos, otro prólogo que dice al autor de la novela no le sucede nada, o prólogo que entre prólogos se empina para ver donde allá a lo lejos empieza la novela, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, estos juegos un poco entre el absurdo y lo cómico que hacía Macedonio Fernández, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Aquí les traje entonces, esta, bueno, es la portada de la primera edición de Historia Universal de la Infamia. Salió en 1935 por Thor. Mencionamos la clase anterior este libro.
E incluso, bueno, ahí tiene una dedicatoria con la letra de Borges a Raúl Scalabrini Ortiz. E incluso vimos las publicaciones en la revista Multicolor de los sábados, ¿sí? Que después terminan recopiladas en este volumen. Acá lo que les traje también para ver es esto que les decía antes, la publicación de los cuentos de ficciones en la revista Sur, ¿sí? El primero, el que Borges toma como su primer cuento de lo que podemos llamar se lo ha calificado de muchas maneras, ya se los dije mil veces, perdonen que sea tan repetitivo, pero podemos también categorizarlos como imaginaciones razonadas o ficciones especulativas, ¿sí? Ese es el título con el que se lo conoce normalmente. Y el primero es este, Pierre Menard, autor del Quijote. Como ustedes saben, si han leído este cuento, si no, se los recomiendo que lo lean. Lo que hace ahí Borges es construir una ficción de un autor francés, que se propone escribir el Quijote, ¿no? Cosa que ya había hecho Cervantes, obviamente, en 1600, y este es un escritor moderno que quiere escribir el Quijote, pero no quiere copiarlo, no es que va a copiar el Quijote o a traducirlo, no, no, no. Después de haberlo leído algunas veces, se propone escribirlo de cero, poniendo exactamente las mismas palabras que puso en su momento Cervantes, ¿no? Bueno, Borges aprovecha esta situación un poco disparatada, ¿no? O paradójica para trazar todo tipo de planteos en torno al infinito, a la memoria, bueno, un montón de cosas que aparecen ahí, ¿no? El texto es de mayo de 1939 y produjo realmente en el momento en que salió, yo no sé si puse otra imagen más, sí, aquí, perdón, esta otra imagen, ¿no? Pierre Menard, autor del Quijote, dedicado a Silvino Campo. Imagínense que esto sale en una revista que normalmente publicaba ensayos sobre autores, ¿no? La revista Sur, además de cuentos, también publicaba ensayos, ¿no? Sobre, no sé, por ejemplo, Verlaine, entonces salió un ensayo de Borges o de algún otro escritor de acá sobre Paul Verlaine, ¿no? Y acá de golpe aparece un ensayo, o algo que parece ser un ensayo, titulado Pierre Menard, autor del Quijote. Imagínense la rareza que habrá producido este texto inclasificable en los lectores de la revista, que de golpe se encontraron con Borges contándoles sobre un autor que ellos obviamente muy difícil en esa época discernir si era un autor ficticio o un autor verdadero, Pierre Menard, y se proponía escribir el Quijote de cero, ¿no? Una cosa, bueno, obviamente años después se supo y se sabe que es un cuento y que Borges lo inventó y que ¿no? Tiene esa carga de lo ficcional, pero en el momento en que aparece en una revista seria y con tintes de un ensayo sobre un autor francés, habrá producido realmente una perplejidad increíble en los lectores de la revista, ¿no? Bien, sigo avanzando. Después aparece este texto que es La Biblioteca Total. Esto sale en agosto de 1939, también en la revista Sur. Aquí yo les traje el comienzo, digamos, el principio del texto y el final para que se vea la firma Jorge Luis Borges. Tiene bastantes más páginas, pero lo interesante es que bajo ese título, La Biblioteca Total, hay un primer esbozo de lo que luego va a ser la Biblioteca de Babel, el cuento que ustedes tuvieron que leer, ¿sí? Fíjense, yo les traje este fragmento para que lo leamos, y esto aparece en el cuento La Biblioteca de Babel, este fragmento tal cual, solamente que un poco cambiado y un poco reducido. Este es el fragmento de La Biblioteca Total, ¿sí? Y dice, todo estará en sus ciegos volúmenes cuando habla de estos libros infinitos, ¿no? Dice, todo, la historia minuciosa del porvenir, los egipcios de Esquilo, el número preciso de veces que las aguas del Ganges han reflejado el vuelo de un halcón, el secreto y verdadero nombre de Roma, la enciclopedia que hubiera edificado Novalis, mis sueños y entresueños en el alba del 14 de agosto de 1934, la demostración del teorema de Pierre Fermat, los no escritos capítulos de Edwin Drood, esos mismos capítulos traducidos al idioma que hablaron los garamantas, las paradojas que ideó Berkeley acerca del tiempo y que no publicó, los libros de hierro de Urizen, las prematuras epifanías de Stephen Dedalus, que antes de un ciclo de 1000 años que nada querrían decir,
el Evangelio gnóstico de Basílides, el cantar que cantaron las sirenas, el catálogo fiel de la biblioteca, la demostración de la falacia de ese catálogo. Fíjense cómo varias de estas cosas aparecen en el cuento final, ¿no? En la biblioteca de Babel. Todo, pero por una línea razonable o una justa noticia, habrá millones de insensatas cacofonías, de espárragos verbales y de incoherencias. Todo, pero las generaciones de los hombres pueden pasar sin que los anaqueles vertiginosos, los anaqueles que obliteran el día y en los que habita el caos, les hayan otorgado una página tolerable. ¿Sí? O sea, esta propuesta de Borges que aparece en el cuento La Biblioteca de Babel de que esa biblioteca tiene todo, abarca todo, pero dentro de ese todo hay una inmensa cantidad de caos, ¿no? La biblioteca asociada al caos, hay, como dice ahí, cacofonías insensatas, escrituras que no significan absolutamente nada, que son la combinación de esos caracteres en las páginas de los libros, ¿sí? Bien, bueno, otra de las publicaciones de ficciones en la revista Sur, el cuento Clon Upvar Orbis Tertius, también muy reconocido y muy celebrado cuento, donde a partir de una enciclopedia donde se encuentra un mundo, la existencia de un mundo ficticio, ese mundo ficticio comienza cada vez a invadir y a ganar territorio sobre el mundo real, ¿sí? Esto se publicó completo en la revista Sur en mayo de 1940, ¿sí? Bien, acá unas fotos para que vean de las primeras ediciones de El Jardín de Senderos que se bifurcan, que lo publica Sur también, la editorial de Sur, en 1941, y luego se recopila ese volumen, un poco más chico, junto con el volumen Artificios, en el libro final que va a ser Ficciones de 1944. ¿Sí? Bueno, acá les traje este libro del cual hablábamos antes, la antología de la literatura fantástica, para que vean lo que dice sobre este género nuevo que yo les comentaba, inventado por Borges, ¿no? Fíjense, dice, este es el prólogo, ¿no? Que escribe Bioy Casares, y dice entonces, enumeración de argumentos fantásticos, ¿no? Empieza a decir cuáles son los argumentos de los cuentos fantásticos. Argumentos en que aparecen fantasmas, viajes en el tiempo, los tres deseos, con personajes soñados, con metamorfosis, tema de la inmortalidad. Y después pasa a otra cuestión, ¿no? Y dice fantasías metafísicas, otra calificación más que le podemos dar a este tipo de literatura, ¿no? Y dice, aquí lo fantástico está, más que en los hechos, en el razonamiento, ¿sí? Nuestra antología incluye Tantalia de Macedonio Fernández, fíjense cómo ya tenemos uno de los cuentos de Macedonio en la misma línea que la borgiana, y después dice Tron Ukvar Orbis Tertius de Jorge Luis Borges, dice con el acercamiento al Motacin, con Pierre Menard, con Tlon, Borges ha creado un nuevo género literario que participa del ensayo y de la ficción, ya lo dijimos antes. Son ejercicios de incesante inteligencia y de imaginación feliz, carentes de languideces, de todo elemento humano, patético o sentimental, y destinados a lectores intelectuales, estudiosos de filosofía, casi especialistas en literatura. ¿Sí? Bueno, más allá de que pretende ser un comentario elogioso, Piglia, cuando lee en un momento este prólogo, dice, con amigos así como el Bioy Casares, ¿quién necesita enemigos? ¿No? Un poco jocosamente, porque claro, un poco es un elogio, pero al final dice, los cuentos de Borges están destinados a intelectuales, estudiosos de filosofía, especialistas en la literatura. O sea, ¿quién va a leer esos cuentos de Borges si los califican de forma tan elevada? ¿No? Bueno, así que esta es la forma en que se presenta esa literatura y ese nuevo género que inventa Borges, ¿sí? Les traje para que veamos esto muy, muy rápido. Cuando se publica en inglés este libro que recopila cuentos de Borges, titulado The Library of Babel, ¿no? Le ponen al libro general, en vez de ponerle ficciones, le ponen como título del libro La Biblioteca de Babel, ¿sí? Y ahí incluye un montón de cuentos. Y lo traje porque es muy interesante, aparecen las ilustraciones de este artista, Eric Desmassiers, ¿sí? Que, fíjense, les voy a mostrar alguna de ellas, ilustra o construye estos grabados, estas ilustraciones, imaginando cómo podría ser esa biblioteca de Babel, la biblioteca como universo, como totalidad, ¿no? Que aparece
en el cuento de Borges, ¿sí? Para que vean nada más cómo imagina este artista. Fíjense, acá yo les puse las imágenes, las ilustraciones de este artista y abajo una parte del cuento que dice: desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente. Un poco lo que trata de representar Desmaziers ahí en esas ilustraciones, ¿no? Esas son dos ilustraciones. Acá de vuelta también el tema de los bibliotecarios, los anaqueles, las construcciones un poco poligonales, ¿no? Con polígonos, bueno, esos espacios que están descritos en el cuento y acá se tratan de representar visualmente. Acá lo mismo también, ¿no? Esas construcciones elevadas, gigantescas. Bien, aquí de vuelta, ¿no? Vemos en la imagen de la izquierda bueno, esos símbolos que están como en esas paredes y una escalera y una serie de bibliotecarios que ingresan a tomar manuscritos o textos, ¿no? Lo mismo la otra imagen que tiene, se ve la inmensidad de la biblioteca y en la parte, tanto en la parte superior como en la inferior, tenemos dos pasarelas, ¿no? Por la que transitan los hombres llevando libros, ¿sí? Bien, perfecto. Hasta ahí entonces la introducción de Borges, la influencia de otros escritores, el tema del género fantástico, las publicaciones en la revista Sur y estas ilustraciones. Ahora pasamos a los textos, ¿sí? En primer lugar, la Biblioteca de Babel. Como vieron, el cuento empieza planteando una serie de axiomas de esta construcción de esta biblioteca como universo, como totalidad, ¿no? Axiomas para el funcionamiento de la biblioteca, ¿no? El primero es que existe ab aeterno, o sea, no tuvo comienzo, probablemente no tendrá fin, existe desde siempre, y nos plantea esto de que el número de símbolos ortográficos es 25, ¿no? Con una nota al pie, del propio Borges, obviamente, para aclararnos que esa combinación de caracteres es lo que produce la totalidad de lo escrito dentro de la biblioteca, ¿sí? Bien, acá nos habla del contenido de la biblioteca. Dice: a cada uno de los muros de cada hexágono corresponden 5 anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas, cada página de 40 renglones, cada renglón de 80 letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas, ¿no? Bueno, es un ejercicio prácticamente matemático, ¿no? El de Borges, o sea, nos está planteando el infinito y nos hace este juego de combinatorias de libros, de cantidad de páginas, de caracteres, ¿no? Que muchas veces da como resultado una inmensidad inabarcable de libros absolutamente incoherentes, pero obviamente también está la contraparte, ¿no? Entre todos los libros que hay, tiene que haber uno que sea el libro supremo, tiene que haber uno que describa la vida del hombre que lo va a leer, entonces que le pronostique incluso el futuro, porque todo lo que es dable, esté escrito a partir de esas combinaciones de caracteres, existe en la biblioteca, efectivamente, ¿no? Muy interesante la propuesta de Borges, muy paradójica, muy filosófica, realmente incita a reflexiones muy intensas. Bien, acá tenemos, ¿no?, el carácter de los libros infinitos. Aparecen dos tipos de libros infinitos: el gran libro circular y el libro total, ¿no? Por un lado dice: los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo que da todas las vueltas de las paredes, pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios, dice Borges, ¿no? Esto tiene que ver también, lo podemos relacionar con un relato tardío que ya mencionamos de Borges, que es el libro de arena, que básicamente es un libro también como de forma circular, donde cada página, digamos que no tiene un centro, y cada vez que se pasa una página, entre dos páginas hay infinitas páginas más. Una propuesta abstracta de Borges, como es también esta, ¿no? Una propuesta muy abstracta que cuesta difícil, iba a decir, perdón, es muy dificultoso, cuesta mucho llevar a la concreción, imaginarlo, ¿no? Por eso lo interesante de los planteos borgianos. El segundo, que es el libro total, un poco lo que yo les comentaba recién, dice: en algún anaquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás.
No me parece inverosímil que en algún anaquel del universo, el universo que es la biblioteca, haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído, ¿no? El libro total es el que describe o el que incluye a todos los otros libros de la biblioteca, lo cual también es una paradoja, ¿no? Porque para incluir a todos los libros de la biblioteca tendría que incluir a todos los libros incoherentes de la biblioteca. Pero bueno, es esa clase de planteos paradójicos y abstractos que hace Borges en este cuento, ¿no? Acá aparece también, como les decía recién, el libro infinito, que es similar al del libro de arena, ¿no? Dice, bueno, dice, esto es una nota al pie que aparece, dice, ha observado que la vasta biblioteca es inútil, en rigor bastaría un solo volumen de formato común impreso en cuerpo de 9 o en cuerpo 10, cuerpo 9 en cuerpo 10, que constara de un número infinito de hojas infinitamente delgadas, ¿no? El manejo de ese vademecum sedoso no sería cómodo. Cada hoja aparente se desdoblaría en otras análogas. La inconcebible hoja central no tendría revés. ¿Sí? Este es el que es parecido al libro de arena. Les recomiendo que lean ese cuento. Bueno, es otra forma de postular un libro infinito. ¿Sí? Bien, la biblioteca de Babel, yo les voy pasando un poco las citas para que después ustedes las lean para que no se haga muy largo esto, ya estamos como llegando al final de la clase. La biblioteca de Babel como una imagen de la totalidad, ¿no? Es una imagen que pretende representar al universo, a lo vasto, todo lo que es plausible que exista escrito está dentro de esa biblioteca, ¿sí? Fíjense que dice, sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos, o sea, todo lo que es dable expresar en todos los idiomas, ¿sí? Y con respecto a esto, es muy interesante este libro, un librito muy chiquitito, que se llama Borges Científico, cuatro estudios, que son cuatro, realmente está escrito por cuatro científicos, fíjense, Mario Bunge, Leonardo Moledo, Alberto Rojo y Oscar Sbarra Mitre, cuatro científicos que analizan cómo aparece la ciencia y ciertos conceptos científicos en los cuentos de Borges. Y en este caso en particular, el ensayo, si no me equivoco, es el de Alberto Rojo. A ver si lo tengo por acá. Bueno, sí, creo que es el de. Sí, si no me equivoco, es el de Rojo o el de Moledo. Ahora no lo recuerdo bien. Ah, perdón, ahí está. Disculpen, el de Leonardo Moledo, ¿sí? Plantea que Borges, al escribir este cuento y al concebir esa biblioteca, lo que construyó Borges es el objeto literario más grande del mundo, del universo, diríamos, y en realidad es un objeto literario más grande que el propio universo. O sea, la biblioteca de Babel, tal cual la concibe, esto por ahí es difícil de captar, ¿no? Pero la biblioteca de Babel, tal cual como la concibe y como la explica Borges en su cuento, es más grande que el propio universo existente real, ¿sí? O sea, la biblioteca de Babel no entraría dentro de nuestro universo. Vamos a leer lo que dice acá. Dice, en un ensayo, esto lo puse yo, ¿no? Lo resumí un poco. En un ensayo publicado en el libro Borges Científico, cuatro estudios, Leonardo Moledo calcula que el número de libros en la biblioteca de Babel es de un 1 seguido de 1.836.800 ceros. Imagínense ese número, ¿no? O sea, la cantidad de libros el número de libros es un 1 seguido de 1.800.000 ceros. No se puede ni escribir, no da la vida para escribir ese número directamente, ¿no? Número que si bien no es infinito, es increíblemente vasto. Lo compara Moledo con el número de átomos en el universo. Imagínense, ¿no? El número de átomos que existen en todo el universo, que es un 1 seguido de 100 ceros. O sea, con un 1 seguido de 100 ceros tenemos toda la cantidad de átomos que existen en el universo. Y acá los libros en la biblioteca de Babel es un 1 seguido de 1.836.000 ceros. Es mucho más grande por una amplia diferencia, ¿sí? Entonces dice, luego, puse yo acá, luego tras realizar otros cálculos demuestra que la biblioteca de Babel no cabe en el universo y concluye, Borges tiene el curioso mérito de haber construido el objeto literario más grande en tamaño de toda la historia de la literatura. Bueno, está muy bueno, ¿no? Porque no hay nada en la literatura, bueno, o no había nada hasta este momento,
en la literatura que pudiese ser más grande que el objeto construido por Borges en la Biblioteca de Babel, que la biblioteca misma. ¿Sí? Bien, sigo entonces. Acá aparece el tema de la biblioteca y el contenido posible de los libros, ¿sí? Este es el fragmento que tiene similitud con el que vimos en la Biblioteca Total, ¿no? Esa anticipación que publica Borges en el Cuento Sur, y fíjense que aparece, ¿no? La historia minuciosa del porvenir. Eso aparecía también en el otro texto. La demostración de la falacia del catálogo verdadero, el Evangelio gnóstico de Basílides, bueno, montón ya lo vimos el fragmento antes, así que no lo repito, pero el contenido posible de todos estos libros, ¿no? Pensar que esos libros que están en la Biblioteca de Babel tienen que tener todo lo que se haya podido escribir y la refutación también de eso que se haya escrito, y un libro como podríamos pensar, no sé, como dice ahí, el Evangelio gnóstico de Basílides, pero también hay versiones donde varía una única letra, un único carácter con respecto a la otra versión completa, una cosa inconcebible realmente. Bien, también, claro, esto nos lleva a pensar en la naturaleza caótica de los libros, ¿no? Acá como postula Borges dice, la naturaleza informe y caótica de casi todos los libros, de la gran mayoría son caóticos, ¿no? Uno que mi padre vio en un hexágono del circuito 1594 constaba de las letras MCB perversamente repetidas del renglón primero hasta el último. Imagínense, es un libro que consta todo de MCB, 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 ¿no? Después, otro muy consultado en esta zona dice, era un mero laberinto de letras, o sea, todo un caos de letras, pero en la página penúltima dice, oh tiempo tus pirámides. O sea, imagínense, ¿por qué aparecería ahí eso? Bueno, porque es dado que esté todo escrito, ¿no? Podría haber aparecido otra cosa, ¿no? Ya se sabe, por una línea razonable, dice, o una recta noticia, hay leguas de insensatas cacofonías, fárragos verbales e incoherencias. Esto aparecía también en el otro texto, recuérdenlo, ¿no? Bien, así que termina postulando esto de la biblioteca como un caos, como algo bárbaro, ¿no? Creo que en un momento, claro, habla de un dios febril, ¿no? Que delira, un dios delirante, ¿no? La biblioteca febril cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. O sea, está todo tan caótico, mezclado, libros que dicen una cosa, otro que lo refuta, así que es como una divinidad que delira. Muy interesante esa metáfora, ¿no? Bien, y empiezan a aparecer acá, yo esto lo voy a saltear, lo voy a dejar para que lo lean ustedes, es muy interesante realmente, los tipos en cuanto a sujetos de la biblioteca, ¿no? Como distintos tipos de personajes y bibliotecarios, cada uno cumpliendo una función distinta, ¿no? Entonces aparecen, por ejemplo, los buscadores de vindicaciones. Léanlo después esto, es muy, muy interesante. Otro tipo, los inquisidores, ¿no? Buscadores oficiales inquisidores, esto es bueno que dice, ¿no? Yo los he visto en el desempeño de su función, llegan siempre rendidos, hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató, hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario, alguna vez toman el libro más cercano y lo ojean, en busca de palabras infames, visiblemente nadie espera descubrir nada, ¿no? Siguen habiendo tipos de bibliotecarios o de gente de la biblioteca. La secta blasfema, ¿no? Es otro, ¿no? Bueno, acá nos cuenta un poco la historia de cómo se llega a esta secta, que después desapareció, dice, pero que en su niñez había visto, el narrador nos cuenta, ¿no? A este tipo de hombres, ¿sí? Y los purificadores, ¿no? También, estos que se encargan de eliminar las obras inútiles, que también lo plantea como una actividad inútil, en definitiva, porque la biblioteca es total, es prácticamente infinita, entonces con tirar un libro que tenga todos caracteres inútiles no se gana nada, en realidad, o no sé, con quemarlo, ¿no? Creo que los queman, no se gana nada, porque en realidad, destruyendo esos libros, siempre va a haber uno que sea exactamente igual, pero con una letra cambiada, así que bueno, o con dos letras cambiadas, ¿sí? Es tal el número, tan vasta la cantidad de libros caóticos que, bueno, es bastante absurda la tarea también de purificar. Y por último, el hombre del libro, ¿sí? Esto que es como el equivalente de un dios, ¿no? Dice,
También sabemos de otra superstición de aquel tiempo, la del hombre del libro. En algún anaquel de algún hexágono debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Esto ya lo leímos antes, ¿no? Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de él. Durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos, ¿no? Este hombre que conoce el libro que trata sobre todos los otros libros y por lo tanto tiene un conocimiento absoluto en ese universo que es una biblioteca, es el equivalente a un dios, ¿sí? De ese universo. Bien, les dejo esto para que lo lean, ¿no? La ambigüedad del símbolo y una interpelación al lector, ¿sí? La barbarie escéptica y depresiva de la biblioteca, ¿no? O sea, terminan todos cayendo en una especie de escepticismo y depresión porque ante ese caos, ¿no? No se puede encontrar nada, no se puede conseguir no se puede conseguir conocimiento directamente ante tanto caos, ¿no? Bien, la esperanza y la felicidad puestas en el orden al final, ¿no? Esto sí es importante, creo que esta es la última, sí. Bien, dice, no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes lo imaginan sin límites olvidan que los tienen el número posible de libros. O sea, los libros no son infinitos. Es un número elevadísimo, pero tienen un límite. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica, ¿no? Como una especie de biblioteca circular, ¿no? Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden, el orden con mayúscula. Y termina un poco optimista de alguna forma diciendo, mi soledad se alegra con esa elegante esperanza, ¿no? Con la esperanza de que en todo ese caos haya una repetición cíclica que finalmente termine conformando de alguna forma un orden. El orden, es decir, el universo mismo, ¿sí? Bien, pasamos ahora entonces a el informe de Brody, publicado en 1970. Esta es una descripción que hace en el propio prólogo al libro Borges y dice, he intentado no sé con qué fortuna la reducción de cuentos directos, no me atrevo a afirmar que son sencillos, no hay en la Tierra una sola página, una sola palabra que no sea, perdonen, que lo sea, ya que todas postulan el universo cuyo más notorio atributo es la complejidad. Ahí un poco es un Borges en sintonía con la biblioteca de Babel, ¿no? Fuera del texto que da nombre a este libro y que manifiestamente procede del último viaje emprendido por Lemuel Gulliver, mis cuentos son realistas, ¿sí? O sea, el resto de los cuentos del informe de Brody, del libro, excepto el informe de Brody, son realistas. Este es fantástico, ¿no? Viene tomado como una especie de intertextualidad con los viajes de Gulliver. Acá tenemos el libro, ¿no? Esta es una portada de la edición original, de la primera edición de 1726, escrito por Jonathan Swift, como saben, Los viajes de Gulliver, una obra excelente, maravillosa, que podríamos incluir en el género de las utopías, ¿no? Este tipo de libros de viajes donde se acceden a mundos imaginarios, mundos que no existen, sobre todo con el propósito de hacer una crítica velada del mundo que sí existe, ¿no? De las sociedades conocidas. Es decir, Swift escribe sobre mundos y sociedades inventados para criticar de alguna forma indirecta y transversal a la Inglaterra de su tiempo, ¿sí? Bien, acá les traje esta ilustración que viene en la primera edición de Los viajes de Gulliver para que vean cómo están descritos las tribus de los Yahoos, ¿no? De los Yahoos, que son efectivamente los que aparecen en el cuento de Borges. Vieron que describe esta tribu de los Yahoos, que en esta ilustración son los seres que no son los caballos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque estos seres caballos en los viajes de Gulliver son los que tienen la inteligencia y hablan con Gulliver, mientras que los Yahoos, que son con formas humanas, como una especie de duendes o, sí, o, bueno, con las orejas puntiagudas, ¿no? Como si fueran elfos, una cosa así, son como bestias, ¿no? Hay una inversión ahí, los caballos son los inteligentes y que hablan, y los
humanoides son las bestias, ¿no? Fíjense que acá aparecen llevando la carga los humanoides, mientras que los caballos no. Bueno, les dejo este fragmento para que lo lean, cómo describe en los viajes de Gulliver a los Yahoos, ¿sí? Esto es interesante porque tiene algunas coincidencias, perdón, algunas coincidencias con la descripción que va a hacer Borges en el cuento de el informe de Brody, ¿sí? Los caballos que yo les mencionaba recién son el nombre de esos seres es este que aparece acá abajo, que yo no me animo a pronunciarlo directamente, que vendría a ser algo así como Ovinuns, ¿no? Porque claro, a propósito, Gulliver, no, perdón, es Jonathan Swift, les pone un nombre prácticamente impronunciable para jugar, hacer un juego de palabras. Entonces, este capítulo, que es un viaje al país de los, y ese nombre que tienen estos caballos, es donde aparecen los Yahoos, y esta es la descripción que hace de ellos, ¿sí? Bien, vamos a ingresar entonces en el texto mismo, en el cuento El informe de Brody. Tenemos primero una justificación de este texto, ¿no? Nos habla, es una justificación verosímil, ¿no? Es como siempre, Borges escribe estos cuentos, pero los cuales los arma como si fueran casi ensayos, ¿no? Como si como si fueran personajes sacados de la propia realidad, ¿no? Entonces nos empieza a hablar de David Brody, ¿no? Este personaje que recorrió estas regiones, tomó nota, y lo que nosotros vamos a leer es el manuscrito, ¿no? Que, bueno, como dice ahí, al final de todo dice, traduciré fielmente el informe, es el informe de este investigador que recorrió el territorio, y dice, falta la primera página, es muy interesante, ¿no? El recurso de Borges de esto que suele nombrar como comienzo en media res, ¿no? En media res, que es como empezar con el cuento ya arrancado, lo cual facilita un poco la inventiva, ¿no? Porque por ahí el comienzo sería un poco difícil de plantear y de postular. Entonces, falta la primera página y empieza la descripción directamente de este viajero que está recorriendo el territorio y anotando sobre las costumbres de estos seres, de estos yahoos, ¿no? Bien, acá aparece este fragmento sobre el gobierno y la designación del rey, ¿no? Vieron qué cosa, qué rareza, ¿no? Que esto es toda invención de Borges, ¿no? Toda inventiva de él, que bueno, sí, se basa obviamente en el género fantástico y en los viajes de Gulliver, pero aparece todo esto, ¿no? El que es el elevado al rey de los Yahoos, que lo mutilan, le queman los ojos, le cortan las manos y los pies para que el mundo no lo distraiga de la sabiduría, ¿no? Queda como un ser mutilado que tiene que solamente dedicarse a gobernar y a pensar, ¿no? Bien, después, fíjense que si hay una guerra, los hechiceros lo sacan de la caverna, lo exhiben a la tribu para estimular su coraje y lo llevan cargado sobre los hombros a lo más recio del combate, a guisa de bandero de talismán, es lo contrario que ocurriría en una ciudad normal, ¿no? Acá llevan como si fuera un talismán al propio rey y lo meten en el medio de la batalla. En tales casos lo común es que muere inmediatamente bajo las piedras que le arrojan los hombres monos. Así que, bueno, van recambiando de rey a cada rato, ¿no? Bien, esto es importante, ¿no? La incapacidad para concebir lo fabricado, ¿no? Son unos seres que están tan rodeados de lo natural que no conciben algo que ha sido fabricado por el hombre, ¿no? Bueno, pero no solo no lo conciben, sino que ese no tener objetos fabricados y no poder concebirlos impide que los vean directamente. Fíjense que Borges en un momento dice solían agarrar por la hoja mi cuchillo de monte, sin duda lo veían de otra manera, no sé hasta dónde hubieran podido ver una silla. Es decir, si hubiesen puesto una silla frente a ellos, quizás no lo hubieran visto, porque no pueden concebir la existencia de algo fabricado, algo que no sea natural, ¿no? Bueno, estos planteos de vuelta, como decíamos antes, fantásticos, filosóficos, metafísicos, que siempre incluye Borges o que construye Borges en sus cuentos, ¿sí? Bien, la aritmética de los yahoos, esto se los dejo también, bueno, un poco burlándose, ¿no? Pero dice, cuentan con los dedos y el infinito empieza en el pulgar, ¿no? Después del pulgar, lo que sigue es el infinito, es lo abstracto por completo, ¿no? No hay cuenta, no hay cifra, se acaba la cifra ahí, ¿no? Bien,
La carencia de memoria y de pasado, ¿no? Un poco opuesto al cuento de Borges de Funes, el memorioso, que todo lo recuerda y todo lo guarda en su memoria y no puede olvidar y por lo tanto no puede pensar. Funes, les recomiendo que lean ese cuento también. Acá, al contrario, ¿no? No tienen memoria, ¿no? Dice, la memoria les falta a los yahoos o casi no la tienen. Hablan de los estragos causados por una invasión de leopardos, pero no saben si ellos la vieron o sus padres, o si cuentan un sueño incluso, ¿no? Los hechiceros la poseen, la memoria, aunque en grado mínimo. Pueden recordar a la tarde hechos que ocurrieron a la mañana o aún la tarde anterior, ¿sí? Otro planteo así como un poco metafísico por parte de Borges. Esto, recuerden, todos estos planteos tienen un antecedente ya de alguna forma en la obra de Macedonio, ¿sí? De Macedonio Fernández. Bien, facultad de previsión, pueden ver el futuro, ¿sí? Esto es importante. Bueno, les dejo el fragmento para que lean, que lean sobre este don que tienen los yahoos. La religión de los yahoos, ¿sí? Este, bueno, ¿no? Profesan a su modo la doctrina del infierno y del cielo, nos habla de cómo consideran el infierno que es claro y seco. En el infierno que es claro y seco están los enfermos, ancianos, maltratados, los hombres monos, los árabes y los leopardos. En el cielo, que se figuran pantanoso y oscuro, el rey, la reina, los hechiceros, bueno, toda una construcción religiosa, simbólica, muy distinta, ¿no? De la construcción cristiana o de cualquier religión que podamos imaginar de las sociedades, entre comillas, civilizadas, ¿no? Podemos pensar. El idioma de los yahoos también, dice, el idioma es complejo, no se asemeja a ningún otro, no podemos hablar de partes de la oración ya que no hay oración, cada palabra monosílaba corresponde a una idea general que se define por contexto o por los visajes, ¿no? Es un absurdo total, ¿no? Dice, la palabra NRZ, NRZ, diríamos, ¿no? También impronunciable, como el nombre de los caballos que veíamos antes, sugiere la dispersión o las manchas, puede significar el cielo estrellado, un leopardo, una bandada de aves, la viruela, lo salpicado, el acto de desparramar o la fuga que se sigue una derrota, ¿no? O sea, acá lo que nos está hablando es un poco de esa ambigüedad entre significante y significado, ¿no? Que también existe en los lenguajes, en el español, en cualquier otra lengua, siempre hay un margen de ambigüedad entre un término que puede significar una serie de cosas, pero esto lo lleva a Borges totalmente al absurdo, al extremo, ¿no? Una palabra de 3 letras que da un concepto, pero puede significar una vasta cantidad de cosas y depende del contexto para interpretar qué significa especialmente en ese contexto, ¿no? Bien, la barbarie y la degeneración, el pasaje de la escritura a la oralidad, esto se los dejo para que lo lean, el fragmento, lo salteo un poco rápido. El poeta como Dios, ¿no? Esto es muy interesante, ¿vieron, no? Que la costumbre de los poetas, que dice, ¿no? Lo voy a leer porque está muy bueno esto, dice, a un hombre se le ocurre ordenar 6 o 7 palabras, por lo general enigmáticas, no puede contenerse y las dice a gritos, de pie en el centro del círculo que forman, tendidos en la tierra, los hechiceros y la plebe. Si el poema no excita, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Recita un poema. Si el poema no excita, no pasa nada, ¿sí? Si las palabras del poeta lo sobrecogen, todos se apartan de él en silencio bajo el mandato de un horror sagrado y traduce, ¿no? Como si estuviese traduciendo realmente under holy dread, ¿no? Para decir cuál es la expresión que aparece en ese informe de Brody ficticio, ¿no? Sienten que lo ha tocado un espíritu, nadie hablará con él ni lo mirará, ni siquiera su madre. Ya no es un hombre, sino un dios, y cualquiera puede matarlo. El poeta, si puede, busca refugio en los arenales del norte. O sea que el poeta que escribe una poesía que produce un impacto sobre su audiencia o sobre su público, se transforma en un ser tocado por lo sagrado y se transforma en un dios, y todos, bueno, le sienten horror y lo quieren matar, ¿no? Directamente. Bien, matización de la barbarie de los yahoos, acá ya matiza este tema de que sean bárbaros, un poco como hacía Mansilla, ¿no? Con los ranqueles, esa matización de que algunos elementos se pueden encontrar que hacen que uno cuestione la duplicidad entre civilización y barbarie. Bueno, acá hace algo parecido.
Bueno, y hasta ahí llegamos al final, ¿no? Vamos a leer esta cita, así ya terminamos. Dice, los yajus, bien lo sé, son un pueblo bárbaro, quizás el más bárbaro del orbe, pero sería una injusticia olvidar ciertos rasgos que los redimen. Tienen instituciones, gozan de un rey, manejan un lenguaje basado en conceptos genéricos, creen, como los hebreos y los griegos, en la raíz divina de la poesía, lo que decíamos recién, y adivinan que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo. Afirman la verdad de los castigos y de las recompensas, representan en suma la cultura como la representamos nosotros, pese a nuestros muchos pecados, ¿sí? Es decir, bueno, hay como una matización y una final equiparación, ¿no?, entre los yahús y la cultura de este hombre ficticio y este narrador que va a hacer la descripción y que los visita. Bueno, dejamos acá por la clase de Borges, ya creo que nos hemos excedido bastante con el tiempo, espero que les haya parecido interesante, es muy poco lo que podemos abarcar realmente en el espacio de este taller y en esta hora y un poquito más que yo me pongo a hablarles. Por supuesto, espero sus comentarios en el foro, que siempre son muy enriquecedores, realmente han hecho unos comentarios bárbaros, yo los leo todos y espero y veo que también los leen entre ustedes, lo cual es muy positivo, se leen entre ustedes, se comentan, así que eso es muy, muy interesante. Espero sus comentarios sobre estos textos o sobre cualquiera de los otros textos que salieron durante la clase o los otros autores también, qué les parece, si los han leído. Y nos encontramos la semana próxima con la clase de Silvino Campos, ¿sí? Vamos a leer la obra, estos cuentos de Silvino Campos. Ustedes tienen ahí en la guía de lectura la selección de cuentos. Si no me equivoco, elegimos todos de La Furia, ¿sí? Este libro de Silvino Campo que reúne la producción que unánimemente se ha considerado los mejores cuentos de Silvino Campo, más allá de que toda su producción cuentística es revolucionaria y muy, muy interesante y se diferencia mucho, mucho de los otros escritores de cuentos de los cuales se rodeaba Silvina en esa época. Pero eso lo dejamos para la próxima clase, así que les deseo un buen fin de semana, una buena semana también, que estén muy bien y nos reencontramos en la clase siguiente. Gracias, un abrazo grande les envío.